Quisiera animarte y pedirte que de una manera especial tengas estas últimas palabras que ha compartido nuestro hermano Rubén con nosotros, esta exhortación acompañadas de este último cántico, donde le hemos pedido al Señor que queremos que Él gobierne nuestra vida, que realmente esta vida que Él nos ha dado podamos ofrecérsela a Él como un sacrificio vivo. Porque, hermanos y hermanas, ¿es esto realmente lo que Dios quiere de ti y de mí? Por supuesto que Él demanda otras cosas, como por ejemplo que vengamos a su casa, que podamos congregarnos, estar aquí de manera presencial, que no dejemos de congregarnos como algunos habían tomado la costumbre, decía el autor de la epístola a los Hebreos. Claro que tenemos que hacer obras, pero lo más importante, lo que más desea Dios de ti y de mí como hijos suyos, es que podamos vivir vidas consagradas para Él en este año 2021 que recientemente hemos iniciado. Y de esto precisamente es de lo que me gustaría hablar en esta mañana y durante los próximos meses, en el libro que vamos a iniciar a estudiar en este día. Pero antes de ir a ese libro, vamos a ir a otro que nos va a servir como introducción. Quiero pedirte, por favor, que me acompañes al libro de Números, capítulo 14. Números, capítulo 14. Y vamos a leer a partir del versículo 20. Números, capítulo 14, versículo 20. Dice así la palabra del Señor. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado, conforme a tu dicho, pero tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, que ninguno de los que vieron mi gloria y las señales que he hecho en Egipto y en el desierto, los que me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, verá la tierra que juré dar a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto lo ha animado otro espíritu y decidió ir detrás de mí, yo lo haré entrar en la tierra donde estuvo y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana al desierto, camino del mar rojo. Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dijo: ¿hasta cuándo soportaré a esta depravada multitud que murmura contra mí? Ya he oído las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, a excepción de Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Ninguno de vosotros entrará en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella. Pero a vuestros hijos, de los cuales dijisteis que se convertirían en botín de guerra, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros,
vuestros cuerpos caerán en el desierto, vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y cargarán con vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Conforme al número de los días, de los 40 días que empleasteis en reconocer la tierra, cargaréis con vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día. Así conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos y ahí morirán. Ahí morirán. Qué importancia, hermanos y hermanas y amigos que estáis escuchando en esta mañana esta palabra de Dios. Qué importancia le daríamos a las últimas palabras de alguien que está a punto de morir. Bueno, alguien dirá, depende de quién sea la persona que va a morir. Si es un ser querido, alguien que conocemos, quizás evidentemente le prestemos mucha atención. Bueno, pienso que independientemente de quién sea la persona que va a morir, si ésta es un hombre o una mujer que está llena, cargada de años, es decir, una persona de avanzada edad, que tiene sobre sus espaldas una gran cantidad de años de experiencias, y tenemos el privilegio de estar al lado de su cama y podemos escuchar sus últimas palabras, probablemente creo que la mayoría de nosotros estaríamos atentos a lo que esa persona tenga que decirnos. Imaginaos un hombre con 120 años. Hoy en día hay personas, escuchamos en las noticias, que cruzan la puerta de los más de 100 años. Y es un privilegio conocerles y escucharles. ¡Cuánta sabiduría acumulada durante tanto tiempo! Personalmente, para mí es un privilegio cuando conozco a personas y he conocido no de 100 años, pero sí de 90 y tantos años, poder escucharles. Y sobre todo si estas personas han conocido a Jesús, al Señor. ¿Cuánto pueden aportarnos? El libro que vamos a comenzar a estudiar en esta mañana, y pido a los técnicos que por favor puedan proyectar la primera diapositiva del estudio, el libro de Deuteronomio. En él precisamente encontramos las últimas palabras de Moisés, un hombre que está a punto de morir, cargado de muchos años. En cierta forma, lo que él presenta en este libro es como una especie de testamento espiritual. Y es verdad que nosotros no le conocimos personalmente, pero sí encontramos en la Escritura muchísima información que nos ha permitido, si queremos, aquellos que hemos estudiado su vida, nos ha permitido realmente conocer algo acerca de este gran hombre que Dios utilizó para incluso poder tener en nuestras manos algunos de los libros que él escribió. Ahora, Moisés, después de haber cruzado el desierto que le llevó más de 40 años, un hombre que por causa de su desobediencia, porque aunque fue un gran siervo de Dios, fue un hombre también con los pies de barro. Y debido a su rebeldía, Dios le dijo que él
no iba a entrar en la tierra prometida, solo la iba a ver de lejos. Y una vez que él llega a la frontera, sabiendo que no podía entrar en Canaán, dirige sus últimas palabras al pueblo de Israel, a aquellos que sí iban a entrar. Y esas últimas palabras son las que tenemos aquí en Deuteronomio, que es el libro que me gustaría a partir de hoy poder compartir con vosotros. Pero antes de que podamos meternos de lleno en este libro, creo que es necesario que primeramente, y en el día de hoy concretamente, podamos hacer una breve y sencilla introducción a este libro, que en cierta forma sirva como un aperitivo para el menú que vamos a tomar durante los próximos meses. Deuteronomio. Creo que sería importante, en primer lugar, que podamos conocer el significado de dicho nombre, porque yo no sé si para vosotros es fácil ya incluso decir dicha palabra. A mí siempre me ha costado, es un nombre un poco extraño, Deuteronomio. Pues sería bueno que en primer lugar podamos en esta introducción conocer un poco el título, el nombre de este libro. Porque básicamente Deuteronomio significa segunda ley. Hay algunas cosas que sería bueno que podamos ver en cuanto a este nombre. En primer lugar, que significa segunda ley. Es una palabra que procede del idioma griego, y concretamente de la traducción al griego del Antiguo Testamento, conocida como la Septuaginta o la versión de los 70, una traducción que fue escrita allá aproximadamente en el año 250 a.C. Sabéis que el Antiguo Testamento fue escrito en el idioma hebreo, pero, como he dicho, en el año 250 a.C. aproximadamente se reunieron unos 72 sabios y tradujeron del hebreo al griego el Antiguo Testamento. Por eso se llama a esta traducción la Septuaginta, la versión de los 70. Bueno, estos traductores, cuando llegaron al capítulo 17 de Deuteronomio, versículo 18, donde el Señor había dicho que había que escribir en un libro una copia de la ley, como bien traduce nuestras versiones en castellano, una copia de la ley, ellos utilizaron el término griego Deuteronomio, que significa segunda ley. Pero ahí se equivocaron, porque ese término es un término erróneo. Puede llevarnos a la confusión. ¿Por qué? Porque básicamente puede llevar a pensar que Deuteronomio es una ley diferente, distinta a la que el Señor le dio a Moisés en el monte Sinaí. Pero Deuteronomio no es una segunda ley, es decir, una ley diferente, distinta a esa. No, para nada. Lo cierto que el libro de Deuteronomio más bien es una repetición y aplicación de la ley que Dios le había dado a Moisés, a su pueblo, 40 años atrás en el desierto, en el monte de Sinaí, y que ahora es presentada a la nueva generación de israelitas que están a punto de entrar en la tierra prometida.
Por tanto, sí, Deuteronomio significa una palabra griega que significa segunda ley, pero no estamos hablando de una ley distinta, diferente, sino más bien, como lo dice en Deuteronomio 17:18, es una copia, una repetición. Ahora, sería bueno también recordar que Deuteronomio no es una mera repetición de la ley, sino que es además más bien un resumen de los aspectos más importantes que encontramos en los libros de Éxodo, Levítico y Números, y que ahora Moisés presenta en una serie de 3 sermones, porque eso es lo que vemos en Deuteronomio, 3 sermones, homilías de Moisés al pueblo de Israel. Como he dicho al principio, su testamento espiritual antes de morir. Por tanto, es muy importante que tengamos en cuenta esto. Cuando hablamos de Deuteronomio, ese nombre significa segunda ley. Es decir, vamos a ver la repetición, explicación y aplicación de la ley que Dios le había dado a Moisés, a su pueblo, 40 años atrás en el monte Sinaí. Y ahora quiere recordarla de manera resumida a los que sí van a poder entrar en Canaán. Porque de 20 años que habían salido de Egipto y que en un principio recibieron esa ley, todos se han quedado tumbados, muertos en el desierto. Solo 2 de ellos, como hemos leído en Números capítulo 14, sí van a poder entrar en la tierra de Canaán. Eso es lo que en cierta forma recoge el título, el nombre de Deuteronomio. Ahora bien, aunque ya hemos adelantado algo, sería bueno en segundo lugar el poder situarnos en el contexto histórico y geográfico en el cual fue escrito el libro de Deuteronomio, ¿vale? Aunque ya al leer el capítulo 14 de Números, algunos versículos ya nos hemos situado, ¿verdad? Pero sería bueno el poder recordar algunas cosas. En primer lugar, o algunas cosas concretas. En cierta forma, el libro de Deuteronomio pone punto y final a esa etapa del peregrinaje en el desierto. Esos largos 40 años que el pueblo de Israel estuvo dando vueltas y vueltas, probablemente en un mismo lugar, en el desierto, por causa de su rebeldía. En este momento en que Moisés escribe este libro, Israel se encuentra en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, como vamos a ver dentro de un momento. El pueblo al cual él se dirige era la nueva generación de israelitas, porque la vieja generación, como ya hemos dicho, toda había muerto en el desierto, porque habían mostrado una rebeldía, una desobediencia constante contra Dios. Le habían irritado. Al menos, dice el Señor, hemos leído en Números 14, hasta en 10 ocasiones, dice el Señor, me habéis irritado. Por tanto, ninguno de esos que salieron de Egipto mayores de 20 años
ninguno, excepto Caleb y Josué, el resto, todos morirán en el desierto. Vais a pasar 40 años hasta que toda esa generación muera en el desierto. Moisés, incluso, la persona que Dios había escogido para liberar a su pueblo de Egipto y liderarlo durante esos 40 años en el desierto, incluso él también iba a morir. No se le permitiría entrar en la tierra de Canaán por su rebeldía, por su desobediencia. La nueva generación sí iba a poder entrar en la tierra prometida, liderada por un nuevo líder, Josué. Además, van a tener que enfrentarse a nuevas circunstancias, nuevos desafíos, que en cierta forma es como cuando comenzamos un nuevo año, que es lo que ha sucedido hace no muchos días. Ya hemos acabado el 2020 y este nuevo año, pues, como iglesia, como individuos, también vamos a tener que enfrentarnos a nuevas circunstancias, nuevos desafíos. Y ahora Moisés, por medio de 3 sermones, como he dicho, va a preparar al pueblo para entrar en la tierra prometida, como dirá luego en el capítulo 6. Lo cierto es que es interesante cómo se ha desarrollado todo este proceso. Recordaréis que en su momento ya estuvimos estudiando el libro de Éxodo, Levítico y Números. Si vamos un momentito, por favor, al libro de Éxodo, aquí tenéis un pequeño cuadro. No está bien hecho, no salió como yo quería que saliera, ¿verdad? Si vamos un momentito a Éxodo, capítulo 19. Hay varias etapas en el pueblo de Israel que podemos resumir en este pequeño cuadro. Allí en Éxodo 19, versículo, dice que a los 3 meses de haber salido de Egipto, llegaron al desierto de Sinaí. Y desde ese momento, ellos no sabían cuánto tiempo iban a estar a los pies del monte Sinaí. Pero es interesante que cuando seguimos leyendo Éxodo, luego leemos Levítico, y no es hasta cuando llegamos a Números, capítulo 10, fijaos, Números capítulo 10, cuando nos enteramos, Números capítulo 10, versículo 11 y 12, que es en el segundo mes del año segundo, el día 20 del mes, cuando la nube se alzó del tabernáculo del testimonio y los hijos de Israel partieron del desierto del Sinaí según el orden de marcha. Es decir, se nos está diciendo que cuando Israel, 3 meses después de haber salido de Egipto, cruzan el Mar Rojo, suceden una serie de cosas, ¿verdad? Llegan al Sinaí, están allí durante 11 meses, prácticamente un año, y no se ponen en marcha, no hacen las maletas para dirigirse a la tierra prometida, a Canaán, hasta este momento. Números capítulo 10. Permanecen casi durante un año en aquel monte, todo lo que es el resto de Éxodo, Levítico y Números. Pero en ese trayecto resulta que el pueblo de Israel sigue mostrando, pero con una mayor dureza, su rebeldía, su desobediencia. Ellos parten y es cuando llegan a un lugar llamado Cades Barnea, capítulo 13 de Números. Si vamos a capítulo 13 de Números, es cuando llegan allí, cuando el Señor pide que
vayan a visitar a la tierra de Canaán, que estaba muy cerca de Cades Barnea, a 12 exploradores, los cuales van, reconocen la tierra, regresan a Moisés, al pueblo, e informan de que verdaderamente la tierra era espectacular, era maravillosa. Realmente era una tierra de la cual fluía la leche y la miel, es decir, era abundante la riqueza que allí se encontraba. Pero había unos pequeños detallitos que no les gustó a la mayoría de los exploradores, y es que allí había gigantes, allí había gente aparentemente más fuertes que ellos. Y eso hizo que estos exploradores, al transmitir esta información al resto del pueblo, hiciera que todo Israel empezaran a lloriquear, a quejarse por enésima vez, lo que llevó al Señor, si me permitís la expresión, a dar un golpe sobre la mesa y decir: se acabó. Se acabó. Esto ya no se puede seguir permitiendo. Llevaban unos días, quizás unas semanas, desde que salieron de los pies del monte Sinaí y habían llegado a Cades Barnea. Estaban a un tiro de piedra de Canaán, la tierra prometida. Muy cerca. Pero el Señor dijo: se acabó. Se acabó. Ninguno de los que tienen más de 20 años entrará en ese lugar. Os vais a quedar en este desierto, dando vueltas hasta que todos hayan muerto, excepto las 2 personas que ya antes mencionamos. Y en cierta forma, del capítulo 14-15 de Números al capítulo 19 hay una especie de silencio absoluto, porque en estos capítulos realmente aquí están los 38 años que Israel pasó en el desierto, dando vueltas. No tenemos prácticamente nada de lo que sucedió durante esos 38 años, excepto lo que vemos en el capítulo 15, 16, 17, 18 y 19, esos pequeños detalles. La Biblia guarda silencio, excepto por algunas cosas que veremos en Deuteronomio, de esos años en el desierto. Es cuando llegamos al capítulo 20 de Números, capítulo 20, versículo 1, donde aquí podemos encontrar lo que probablemente parece que es cuando ya acaban esos 40 años. Llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Sin en el primer mes, y acampó el pueblo en Cades. Es decir, regresaron al lugar de donde habían salido, muy cerca de Canaán. Y de ahí partieron a los campos de Moab. Capítulo 22, versículo 1. Partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Y ahí, en este momento, es donde encontramos a Moisés, el cual escribe Deuteronomio. Es decir, Deuteronomio fue escrito por Moisés aquí, en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó.
ya hemos dejado el desierto del Sinaí, ya hemos dejado atrás Cades Barnea y ya estamos frente a Jericó. Ya se la ve. Hay que simplemente cruzar el río Jordán. Algo que evidentemente no va a hacer Moisés, sino como luego se verá en el siguiente libro, lo hará Josué. Josué. Lo cierto es que el libro de Deuteronomio, cuando lo escribe Moisés, no llevó más de 40 días escribirlo. Es decir, el tiempo que cubre este libro no son más de 40 días. Ya lo veremos en su momento. Es decir, el libro comienza diciéndonos que a los 40 años, en el primer día del 11º mes, del mes 11, Moisés empezó a dar estos mensajes a los hijos de Israel. Capítulo 1, versículo 3. Y luego, cogiendo esta información, más la que nos da Josué cuando él va a cruzar el Jordán, más la información que nos da el mismo libro de Deuteronomio al final del libro, donde se nos dice que los israelitas lloraron la muerte de Moisés durante 30 días, llegamos a la conclusión, según las matemáticas, de que el libro de Deuteronomio no cubre más de 40 días, es decir, tenemos aproximadamente algo más de un mes de relato en lo que vemos en este pasaje. Por tanto, es bueno que estos datos los tengamos en cuenta para que nos situemos en el contexto tanto histórico como geográfico en el cual fue escrito este libro. Y así recordamos de paso algunas de las cosas que vimos ya hace unos cuantos años cuando estuvimos estudiando tanto el libro de Éxodo, Levítico y sobre todo, en último lugar, el libro de Números. Ahora bien, en tercer lugar, sería bueno que pudiéramos recordar la importancia de este libro, el libro de Deuteronomio. Hay al menos varias razones, no están todas aquí evidentemente, sino simplemente algunas. No sé lo que le pasa hoy al PowerPoint, que va un poquito despacito, pero bueno, despacito pero con buena letra, ¿vale? Y llega bien. Damos gracias a los técnicos, aunque veo la pantalla un poco más pequeña, no sé lo que ha pasado, ¿eh? Bueno, ya luego me lo explicarán, porque esta semana yo vine por aquí a hacer la prueba y habiendo un pedazo de pantalla, gracias de todas maneras a los técnicos que hacen posible que no solamente podamos ver el PowerPoint aquí, sino también luego en casa, a los hermanos que están desde sus hogares. ¿Por qué es importante este libro? Bueno, por varias razones. Evidentemente porque es palabra de Dios y tenemos que ir a ella para poder aprender y saber lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero es interesante que cuando uno examina el libro de Deuteronomio a la luz de la Escritura y especialmente a la luz del Nuevo Testamento, enseguida descubre que Deuteronomio fue uno de los libros que más frecuentemente usaron los autores del Nuevo Testamento. De hecho, Deuteronomio se encuentra entre los 4 libros del Antiguo Testamento que más se citan en el Nuevo Testamento. Esos 4 libros son Génesis, Deuteronomio, Salmos e Isaías. Estos son los 4 libros del Antiguo Testamento que más se menciona, que más referencia encontramos de ellos en el Nuevo Testamento. Concretamente, el de Deuteronomio, hay más de 80 referencias usadas por los autores del Nuevo Testamento. Más aún, nos atrevemos a decir que el libro de Deuteronomio parece que fue uno de los libros del Antiguo Testamento favoritos
del Señor Jesús, ya que el Señor lo citó en repetidas ocasiones, tanto en privado como en público. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, cuando el Señor Jesús inició su ministerio y fue llevado por el Espíritu al desierto y allí fue tentado por el diablo? Y el diablo le dijo a Jesús: si tú eres el Hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús le dijo: escrito está, y le citó un texto bíblico. ¿Y de dónde lo sacó? De Deuteronomio capítulo 8. Pero el diablo quería aún más y le dijo por segunda vez: si tú eres hijo de Dios, tírate abajo. Le subió a un templo y le dijo, lo subió a lo más alto del templo y le dijo: tírate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesús le dijo: escrito está también. ¿Dónde? En Deuteronomio capítulo 6. Otra vez, por tercera vez, el diablo le dijo a Jesús: todos estos reinos te daré si tú, postrado, me adoras. Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Escrito está, ¿dónde? En Deuteronomio capítulo 6. Una y otra vez el Señor Jesús acudió al libro de Deuteronomio para confrontar al diablo acerca de cuál era la voluntad de Dios para su vida y para la vida de otros creyentes, por supuesto. Pero no solamente utilizó el libro de Deuteronomio en su vida privada, sino también en público. ¿Quién no recuerda aquella ocasión cuando los intérpretes de la ley se acercaron un día a Jesús y le preguntaron: Jesús, ¿cuál es el mandamiento principal, el más importante? Porque los judíos, sabéis que tenían muchos mandamientos, pero querían saber cuál era el principal, el mayor. Y Jesús le dijo: este es el mayor y principal de los mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Y de dónde sacó esas palabras? De Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Jesús fue a la Escritura, a este libro, para recordarles lo que éste decía. Incluso muchos creen que el libro de Deuteronomio en cierta forma es el bosquejo, la semilla que está detrás de lo que conocemos como el Sermón del Monte. Y no cabe duda, no sé si será el bosquejo o la semilla, pero no cabe duda que muchas de las cosas que encontramos en el Sermón del Monte las podemos ver también reflejadas en el libro de Deuteronomio. Es por esta razón que algunos consideran que desde el punto de vista de la revelación que Dios hace al hombre, Deuteronomio probablemente es el libro más importante del Antiguo Testamento. Algunos consideran que esto es así. Lo cierto es que este libro no contiene, hermanos, no contiene un mensaje del pasado para gente del pasado. No. El mensaje de Deuteronomio sigue teniendo relevancia
en el presente, para las personas de hoy, del presente. Por eso, cuánta razón tenía el apóstol Pablo, como bien nos recordaba esta semana nuestra hermana Claire en esa buena introducción que nos hizo al libro de Deuteronomio, por cierto. Yo decía, me va a quitar parte del sermón esta semana, casi. Cuando nos llevó también a la última carta de Pablo, al menos que tenemos nosotros registrada en la Escritura, la segunda carta a Timoteo, donde Pablo dijo que toda la Escritura es inspirada por Dios, es decir, tiene su origen en Dios. Y hermanos y hermanas, cuando Pablo dijo que toda la Escritura es inspirada por Dios, él tenía en mente solamente el Antiguo Testamento, no el Nuevo Testamento. Nosotros lo aplicamos también al Nuevo Testamento. Creo que es correcto, legítimo, aplicarlo también al Nuevo Testamento. Pero cuando Pablo dijo estas palabras a Timoteo, el Nuevo Testamento no estaba escrito. Estaba ya en proceso, pero no estaba escrito. Y Pablo tenía en Testamento y dijo, toda la Escritura, es decir, los 39 libros del Antiguo Testamento, toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Útil? ¿Para qué? Pablo responde, es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. Toda. Y ahí estaba incluido el libro de Deuteronomio. Quizás eso fue lo que llevó a la gran mayoría de los autores del Nuevo Testamento. Por cierto, ¿sabéis que de los 27 libros que hay en el Nuevo Testamento, 21 son los que hacen referencia a Deuteronomio? Es decir, solo seis libros no mencionan Deuteronomio. El resto tienen alguna referencia a Deuteronomio. Por tanto, podemos decir, hermanos y hermanas, sin temor a equivocarnos, que nos acercamos a un libro que verdaderamente es importante. ¿El más importante del Antiguo Testamento? No lo sé, pero no cabe duda que tiene su lugar especial. Y en último lugar, en estos apartados de la introducción, me gustaría simplemente destacar algunas enseñanzas principales del libro, al menos 4. Como ya hemos dicho, Deuteronomio es una repetición. Eso es lo que viene a significar el nombre Deuteronomio, una repetición, un resumen de los aspectos más importantes recogidos en los libros de Éxodo, Levítico y Números, y que Moisés resumió, sintetizó y presentó por medio de varios sermones. 3 sermones vamos a ver en este libro, para recordar el pasado y también para informar a la nueva generación de israelitas lo relacionado al pacto con Dios y a las leyes de la cual forman parte. Y hay al menos tres enseñanzas destacables que dominan todo el libro. Hay más, pero hay 3 que destacan, y una de ellas destacan sobre las otras 2, y es la primera, que tiene que ver con el amor. El amor es lo más importante. El amor es, por así decirlo, el eje central alrededor del cual gira este libro. La enseñanza fundamental que encontramos en Deuteronomio es que el amor se origina en Dios. Dios es amor, decía el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, versículo 8.
Y si nosotros le amamos a Él, es porque Él nos amó a nosotros primero. Decía también el evangelista. Fue Dios, y Deuteronomio se encarga de recordarlo, fue Dios quien dio el primer paso. Y a lo largo de este libro de Deuteronomio se declara continuamente su amor por su pueblo, a pesar de que su pueblo no se merecía ese amor. Sin embargo, Él continuamente está rebosando amor por sus hijos. Y ahora se espera que Israel, en respuesta al amor de Dios, manifestado de una manera especial durante los últimos 40 años, cuando fueron liberados de Egipto, y con su cuidado durante ese peregrinaje en el desierto, ahora se espera que Israel esté dispuesto a amar a Dios, no de cualquier manera, no, dispuesto a amar a Dios con todo el corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Y Jesús añadirá, y con toda su mente. Y teniendo en cuenta esta relación vertical y única con Dios como base, se espera que también los israelitas deban extender su amor de manera horizontal con su prójimo. Deuteronomio nos recuerda que el amor a Dios y el amor al prójimo debe ser el principio dinámico de la vida del pueblo de Dios. Eso lo va a estar recordando a lo largo del libro. Fijaos si este principio era tan importante que el Señor Jesús, como ya hemos dicho, lo consideró como el principal, como el mayor de los mandamientos. Fijaos hasta qué punto es importante estas palabras que aparecen en el capítulo 6 de Deuteronomio. Más aún, Jesús lo consideró como la esencia de todo lo escrito en el Antiguo Testamento. En respuesta a los maestros de la ley, Jesús le dijo, mirad, de estos dos mandamientos, amar a Dios y amar al prójimo, depende toda la ley y los profetas. Y con esa frase, la ley y los profetas, Jesús estaba hablando de todo el Antiguo Testamento. A eso se refería Jesús con esa expresión. De esos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Podríamos resumirlo todo con esos dos mandatos. Es lo que está diciendo Jesús. Y fijaos, esa no era solamente la opinión del Señor Jesús, sino también era la opinión de los expertos de la ley en los tiempos de Jesús. Porque cuando el Señor respondió a aquellos saduceos que le habían preguntado la pregunta de la resurrección, y Jesús respondió de esta manera, había un experto de la ley que le dijo al Señor, bien dicho, maestro, respondió aquel hombre, tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de Él, y amarlo de todo corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todos los holocaustos y los sacrificios. Es decir, incluso los mismos maestros, expertos de la ley en los tiempos de Jesús, reconocían que lo más importante que un hombre y una mujer podían hacer era amar a Dios y amar al prójimo. Claro que las cosas, las obras, las acciones como holocaustos y los sacrificios
cosas que Dios había demandado, cosas que a Dios le agradaba, por supuesto que sí. Como lo que tú y yo podemos hacer como cristianos, como iglesia, cuando nos reunimos o a lo largo de la semana, nuestras obras, nuestras acciones, claro que son buenas, claro que son necesarias. Pero Dios dice, pero mucho más importante que eso, más aún, es que eso no tiene ningún valor si primeramente tú no me has mostrado tu amor a mí y al prójimo. Porque ese es el principal y mayor mandamiento. Y el libro de Deuteronomio es algo que constantemente nos lo va a estar recordando. Lo más importante, casi, como Pablo nos había estado recordando en su primera carta de Corintios que estuvimos viendo recientemente. Lo más importante es el amor. En segundo lugar, Dios demanda lealtad exclusiva. En Egipto, Israel había estado adorando, sirviendo a dioses extraños, y ahora iban a entrar en una tierra cuyos pueblos tenían sus propios dioses. Y Dios es consciente de la idolatría que existía en esos lugares. Y por eso era consciente de que eso se podía convertir en el mayor peligro para su pueblo. Es por eso que desde el principio el Señor quiere poner unas bases, unos fundamentos, y se encarga de recordarle a su pueblo su demanda de lealtad exclusiva. Israel debía separarse de todos los dioses falsos y de toda adoración que no estuviera dirigida a Él. Dios no iba a compartir su gloria con nadie. Él desea que le sirvamos, que le adoremos exclusivamente a Él. Solo hay un Dios. Por eso esas palabras que tan especiales han sido para Israel a lo largo de los siglos, lo que se conoce como la Shema, una palabra hebrea, evidentemente yo no la pronuncio de manera correcta, una palabra que significa oye, escucha. Allí en Deuteronomio capítulo 6, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nosotros nada más que tenemos un Dios. Jehová es un Dios celoso que no tolera rivales. Por eso, en este libro se va a recordar una vez más lo que se conoce como el Decálogo, los 10 mandamientos, el cual, el primero de ellos, ya estaba sentando unas bases que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios demanda lealtad exclusiva, y eso, hermanos y hermanas, Dios lo sigue demandando en el día de hoy de su pueblo, de ti y de mí. Él no quiere compartir tu corazón con nadie. Él quiere ser no el primero en tu vida y en mi vida. Él quiere ser el único. Él quiere ser el único. Y en tercer lugar, otro tema que vamos a estar viendo en este libro es la fidelidad tiene su recompensa. El libro hace énfasis en la fidelidad de Dios para con su pueblo, pero al igual que Él es fiel, y lo sabemos muy bien, Dios también demanda fidelidad por parte de aquellos con los cuales se ha comprometido, es decir, su pueblo, contigo y conmigo. Deuteronomio nos habla del pacto que Dios hizo con Israel, un pacto que si Israel cumplía, esto traería grandes bendiciones para Israel. Pero si Israel desobedecía, rompía ese pacto, eso traería grandes consecuencias trágicas para Israel. Dicho de otra forma, este libro nos recuerda que la fidelidad será recompensada, pero la maldad será castigada. Esa es la realidad. Pero lo cierto es que, a pesar de eso,
es que hiciera lo que hiciera Israel. Incluso aunque Israel decidiera romper el pacto, ¿qué fue lo que hizo? Romper el pacto. Dios iba a continuar amando a su pueblo, siendo fiel a su palabra. Esto, hermanos y hermanas, es extraordinario, como nos lo recordará y lo veremos en su momento en el capítulo 4. Decía el Señor: pues el Señor tu Dios es Dios compasivo, no te abandonará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que Él juró a tus padres. Es decir, mira, hagas lo que tú hagas, incluso aunque Israel rompa su pacto, yo voy a seguir amándoos. Con amor eterno te he amado. Hermanos y hermanas, ¿es esto lo que Dios sigue haciendo contigo y conmigo? ¿O no? ¿Cuántas veces tú y yo le hemos dado la espalda al Señor? A pesar de que ahora tenemos un conocimiento mucho más profundo, amplio que el que tuvo el pueblo de Israel. Nosotros conocemos la obra de Cristo Jesús en la cruz. Le hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas. Sabemos el precio que Él tuvo que pagar para que tú y yo seamos salvos hoy en día. Y a pesar de eso, ¿cuántas veces le damos la espalda? Le somos infieles, pero Él sigue siendo fiel. Él sigue amándonos. Para concluir, hermanos y hermanas, desde el comienzo hasta el final de este libro se nos presenta a un Dios de gracia y amor. El mensaje de Deuteronomio es un mensaje de gracia y amor. Este libro que comenzamos a estudiar hoy nos recuerda que fue Dios quien tomó la iniciativa de dar el primer paso para acercarse a nosotros. No fuimos nosotros quien buscamos a Dios. No hay nadie quien busque a Dios. Es Él el que sale a buscarnos a nosotros. Ninguno de nosotros merecemos la salvación. Por eso decimos que es por gracia que somos salvos. La gracia nos habla de un regalo que no merecemos, pero Dios nos lo da, nos lo da. Este libro también nos recuerda que todo cuanto Dios requiere para que el hombre y la mujer obtenga la salvación, lo encontramos en este libro. En una ocasión, un intérprete de la ley se le acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Para heredar la vida eterna. Y Jesús le dijo: ¿tú sabes lo que dice la Escritura? ¿Qué lees en la Escritura? Y este hombre le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Deuteronomio capítulo 6. Y Jesús le dijo: bien, lo has dicho bien, haz esto y vivirás. Marcos capítulo 12. No hay otra forma de ser salvos que amando, conociendo a Jesús, conociendo a aquel que cumplió perfectamente ese mandamiento, porque lo cierto es que ninguno de nosotros cumple ese mandamiento. Esa es la realidad. Pero hubo uno que lo cumplió por ti y por mí. Y cuando tú y yo descansamos en ese uno llamado Jesús, podemos heredar la vida eterna. Amigo y amiga, Deuteronomio te lleva a conocer a Jesús, a obtener la salvación, la vida eterna. Pero Deuteronomio también nos recuerda a aquellos que ya somos salvos, a aquellos que ya hemos experimentado el amor de Dios. Nos recuerda que nosotros debemos corresponder a este amor.
y no con nuestras obras, por muy buenas y necesarias que éstas sean, que tenemos que hacerlas. No con nuestras obras. Tenemos que corresponder al amor de Dios, ¿cómo? Tomando la decisión de amarle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente. Eso es lo que Dios desea de ti y de mí. Al amor de Dios, tú y yo debemos responderle con nuestra entrega total y sin reservas. De eso se trata, de un compromiso total, como hemos estado viendo en esta semana, en la Semana Unida de Oración, cuyo título principal era compromiso bíblico, un compromiso con Dios, con su palabra. Eso es lo que Dios desea, que obedezcamos su voluntad divina, como hemos cantado en el último cántico, o como decía el Señor a su pueblo también ahí en Deuteronomio, capítulo 11, versículo 1. Amarás pues al Señor tu Dios y guardarás siempre, literalmente es todos los días, sus mandatos, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. Hermanos y hermanas, la manera en que los cristianos debemos manifestar nuestro amor por Dios es obedeciendo sus mandamientos, su palabra. Y Deuteronomio es un libro que nos va a ayudar a comenzar y a continuar este 2021 con la firme decisión de amar a Dios sobre todas las cosas. Vivir en una continua adoración. Hoy terminamos la Semana Unida de Oración, cuyo tema en el día de hoy era adora, adoremos al Señor. Y el autor del programa de hoy nos daba una definición de la adoración y decía: la adoración del Dios vivo y verdadero es, de manera esencial, un compromiso con Él en los términos que Él propone y en la forma en que solo Él lo hace posible. De eso se trata la adoración, hermanos, en cierta forma. Es una definición sencilla. Adorarle a Él es comprometernos con Él en este año 2021, o como hemos leído, cada día, guardando siempre su palabra. Por tanto, este año que comenzamos, iniciamos el estudio de este libro, Deuteronomio, un mensaje de gracia y amor. Y espero que este mensaje llegue a lo más profundo de nuestros corazones y nos sirva para ayudarnos a ser hombres y mujeres más comprometidos con nuestro amado Salvador.